Bueno, ¿qué tal a todos? Y empezamos una nueva ronda de la Corona Champ organizada por Race Room Spain, RRS. En esta ocasión tenemos el circuito Shanghai, Shanghai Circuit, la variante GP. Bueno, pues nada, antes de nada saludar a mi compañero en cabina. En esta ocasión tenemos a Ariel Satoni. ¿Qué tal, Ariel? Piloto argentino de RaceRoomSpain.com. Hola Fran, buenas tardes, buenas tardes, buenas Bueno, pues nada, noches ¿has a conseguido todos. conectarte ya a la carrera? Ariel, no se te escucha. A ver, espera, te estoy perdiendo un poquito, Fran. Bueno, problemas de conexión y nada, recordar que 30 segunditos para que finalice la práctica. No sé. Y tenemos ahora una quali de 7 minutos en carrera en salida lanzada para los pilotos para que no tengan tráfico. Y luego dos mangas de 25 minutos. Recordar que la categoría VTC, o sea, WTCR 2018 y 2019. Y nada, y en esta ocasión contamos con pilotos tan reconocidos como Simón O'Mill, Mikel Azcona también está por aquí, Orlando Teleiro, Luke Musto, bueno, grandes pilotos que los que veremos disputarse esas primeras posiciones y va a estar muy interesante. Vamos a ver porque me está dando fallo y no puedo poner muchos datos de los pilotos, no puedo cambiar de cámara de momento. No tengo datos aquí en la tabla, no sé si a ti te pasa lo mismo en la pantalla de datos. Sí, de hecho estaba tratándolo de poner también y bueno, ahora te escucho bien, pero de momento te pierdo un poquito. No sé si está fallando la conexión Ok, bueno, yo creo o- que a ti se te escucha bien. Le preguntamos también a la gente que esté por el chat de YouTube cómo se escucha todo y nada, tendremos por aquí alguna visita de Roberto Gil que está pasando por cabina y nada, esto va a empezar. 6 minutitos de clasificación. Realmente no tengo ningún tiempo, no tengo ningún dato aquí que me muestre la pantalla de datos y bueno, estoy ahora mismo totalmente desinformado de los datos que está consiguiendo ahora Simón O'Mill, que creo que es el primer piloto que está haciendo tiempo, pasando por ese... No, Diego Lisaso es el primer piloto que ha pasado por el primer sector, ha marcado un 59.3. Va a completar ahora también el sector 2. Bueno, podemos jugar con un poco con estas cámaras, pero... Vámonos a la onboard de Diego Lisaso, el piloto de Churi Sports. Está en la recta de atrás, circuito mítico, el de Shanghai. Y nada, la Corona Champ, organizada por RRS, perdón, se caracteriza sobre todo por estar en colaboración con Race Roomers Portugal, los cuales son una comunidad asociada a RRS. Y bueno, y caracterizado este campeonato sobre todo por las rondas en circuitos asiáticos, donde todo se originó, el Corona Champs y bueno, y la categoría delantera VTCR 2018 y 2019. Ahí tenemos primer paso por curva de Diego Lisaso, que veíamos el coche casi cruzado. Bueno, ahora sale ya los tiempos en la barra de la izquierda, en la barra lateral. Ahí tenemos un 2.13.4 para Mikel Azcona, seguido de O'Mill, muy cerca, solo una décima. A casi medio segundo ya está Vescos Leal.
Orlando Teleiro a medio segundo también, Ismael Rosell a 7 décimas, Zirair Grunjan 7 décimas también, ahí en 7 décimas también anda Manuel Alves, el piloto portugués. Y bueno, ¿qué tal? ¿Qué te parece este combo, Ariel? La verdad que, bueno, los coches y la pista, bueno, es como una bomba, ¿no? Un combo súper completo, bueno. Y bueno, y además que tenemos un montón de pilotos ahí rápidos, ¿no? Algunos están en el media hora, pero calculo que hay poco tiempo de práctica y de quali, ¿no? Como para hacer un buen tiempo para estar adelante. Bueno, son 2 minutos 13 el mejor tiempo. Efectivamente, son 7 minutos de clasificación, los cuales tendrán pues 2 3 intentos. Y bueno, la idea de ponerlo así con salida lanzada era más que nada para que no tuvieran tráfico los pilotos y estuvieran cómodos en pista, por lo menos en la sesión de clasificación. Tenemos los primeros comentarios por el chat de YouTube. Pachi saluda a Simón Omil y le da ánimos. Y bueno, por aquí tenemos a Íñigo que le da ánimos también a Raúl, que dice que con ese número que llevas tienes que darles caña al resto, ¿eh? Bueno, pues saludo para todos los pilotos participantes. Gracias a ellos es posible este tipo de campeonatos, este tipo de carreras y gracias a ellos también podemos retransmitir y disfrutar de la retransmisión. Alex Fernández también nos saluda. Un saludo para Alex, un habitual de RRS y bueno, esperemos que nos ofrezca un buen espectáculo todos los pilotos. Me dice Roberto que va a entrar. Vamos a ver si le paso la contraseña. Bueno, voy a echar un vistazo también. Tenemos ahí a Mario Vescals Leal, que realmente ha hecho un gran sector, un gran primer sector. El segundo sector también lo ha mejorado, pero vamos a ver porque no tengo datos y bueno, ese P15, P5 para Mario. Zirair Grunjan, wow, Zirair, esos dos primeros sectores lo ha hecho en morado, viene con muy buen tiempo y el tercer sector no lo ha completado tan bien, pero se mete ahí en P4. Mikel Azcona en segundo lugar ha sido superado por Simón Omil. Efectivamente, aquí tenemos al trío Calavera, a Simón Omil, Diego Lisaso y Tony Santa Clara. Y ahí tenemos la tabla de resultados. Breve repaso. Mikel Azcona saldrá en P1. Simón Omil al final ha perdido la pole position por pocas décimas. Alexei Stanov y Zirair Grunjan, los dos pilotos ucranianos, P3 y P4 para los pilotos de Pro Fórmula y Sports. Diego Lisaso el quinto, Mario Vescos sexto, Orlando Teleiro séptimo, Ismael Rosell 8, Luc Mustó y Juan Crespo. Ese es el top 10. Y bueno, recordar dos mangas, dos carreras de 25 minutos y la segunda con parrilla invertida de los 10 primeros. O sea que esto va a ser un escándalo de show, un espectáculo digno de ver y aquí tenemos en cámara también un piloto muy rápido en tracción delantera. Recordar, los pilotos portugueses se caracterizan sobre todo por eso mismo, por ser fanáticos de la delantera y son pilotos muy veteranos en delantera y con mucha técnica, mucho nivel. Y nada, pues que no tengo yo aquí datos de pantalla, no sé por qué. Te iba a decir lo mismo, yo tampoco los tengo, lo puse en autodirecto porque Sí, no me sale ningún dato. Efectivamente. No sé, quizá haya una falla por ahí. Pero bueno, en fin, acá está muy bueno. Hola, buenas noches. Me incorporo yo a
transmisión con mis compañeros Fran y Ariel y a ver si podemos ayudarles un poquito en esta tarea. Buenas noches a todos. Pues nada, me parece que está fallando. Buenas, Roberto. Parece que está fallando un Hola, poco Roberto. los datos, ¿no? La pantalla de datos, ¿no? Sí, a mí tampoco me parece nada los Bueno, igual es del circuito, igual es del overlay o a ver cuál será el problema. Bueno, de todas formas tenemos el famoso autodirector que nos va a ayudar en el cambio de cámara y lo vamos a dejar a los mandos. Eso es lo único malo, ¿no? Que no Bueno, pequeño warm-up que ha habido y... Bueno, todavía queda un minuto, perdón. Donde estarán probando los neumáticos, primeras curvas. Recomendamos mucha prudencia, sobre todo en las primeras curvas y en la primera vuelta, sobre todo por la gestión de neumáticos que están muy fríos, la temperatura no es óptima tampoco para los frenos y bueno, en la primera ronda hubo algún incidente, la verdad, ha habido sanciones. Lo único que queremos es que aprendan los pilotos y tener un bonito espectáculo deportivo y limpio. Bueno, 28 pilotos en pista. En el server estoy viendo sin ningún problema, todo bien de pin, bastante estable. En la versión anterior tampoco se ve, en la versión anterior del software. Ajá. Tampoco se ve. Sí, eso yo también he comprobado que en la Funny Cup, en el campeonato que terminó ayer, miércoles, tenéis ahí la lista de reproducción de la Funny Cup, muy interesante. Yo creo que era por la categoría, los BMW, los WTCC del 2013, que no permitía cambiar a cámaras interiores y había ciertos límites que no sé si es que los overlays no están actualizados o es Rayroom el que nos manda bien los datos o algo pasa. Y aquí quizás sea el circuito porque la categoría realmente es nueva y no creo que la categoría dé ningún problema. Quizás el circuito, que en Shanghái sí lleva mucho tiempo aquí en Rayroom. Bueno, esto comienza, segunda ronda ya en Shanghái, primera carrera de la segunda ronda. Corona Chan, organizado por RRS Rayroom Spain. Vamos a poner la cámara y tenemos cámara aérea para esa parrilla de 28 pilotos ahora mismo. Ha habido alguna ausencia notificada, siempre pedimos a los pilotos que las notifiquen y bueno, y también ha habido alguna reincorporación y siempre intentamos tener la parrilla lo más llena posible. Ahí empieza primera carrera de esta segunda ronda. Espectacular salida, visión de esos 28 pilotos en pista, visión panorámica. Vamos a ver el paso por esas primeras curvas. se ve todo prolijo, ¿no? Por ahora. De momento salida espectacularmente limpia. Y vamos con la cámara aérea para apreciar el máximo número de coches en cámara. Bueno, 3Y casi ahí entrando tres pilotos. Diego Lisaso, Mario Vescos y Zirair Gurunjan estaban ahí peleando. Y ahora Alexei Stanov, que se ha añadido en esta segunda ronda a la Corona Champ, haciendo una gran salida, en segunda posición para él. Piloto ucraniano de Pro Formula y Sports, unidad asociada a RRS y que nos suministra de muchísimos pilotos. Simón Omil aquí en tercera posición, acaba de perder la posición con respecto a Alexei. Wow, ahí vemos un Leak and Go con problemas de tracción. Espectaculares planos. Wow, Orlando Teleiro creo que era el involucrado. No, Orlando está séptimo todavía. Bueno, pues Luke
Montoya empieza a intentar remontar alguna posición. Lo vemos en octavo lugar y ya peleándose ahí con Orlando Teleiro. Orlando Teleiro también disputándole esa sexta posición a Zirair Gurunjan. Al límite Mario, intentando cogerle todo el rebufo a Diego Lisaso. Chicos, podéis comentar lo que queráis. No sé si se me escucha bien o no. Sí, lo que yo estoy teniendo problemas para verlo bien. Bueno. Entonces quiero intentar estar pendiente del YouTube. Si alguien comenta algo, ya entro yo. Bueno, por el chat de YouTube, sí, Alex comenta que le da ánimos a los pilotos de Churi Sports, tanto Simón como Tony y Diego. Y me felicita por el buen trabajo. También saluda por aquí Esteban, que le da ánimos a los pilotos de Racing Gats. En esta ocasión tenemos a Luc Musto, Antonio Alonso y José Moñino. Gran campeonato el que están haciendo, gran campeonato, muy buen campeonato el que han hecho los pilotos de Racing Cats en la Funny Cup de los miércoles. Y estad atentos porque dentro en muy pocos días vamos a anunciar una nueva Funny Cup, un nuevo campeonato que en ese formato tan peculiar, a dos mangas, circuitos divertidos, coches divertidos, y donde estamos teniendo una gran aceptación por parte de los pilotos. Dan ánimos por aquí también en el chat a Mario y bueno, tremenda batalla la que están teniendo ahí Diego Lisaso y Zirair Gurunjan. Aquí hay un grupito que no se despega nadie y mucha recta en este circuito de Shanghái. Realmente vamos a poner el track map cuando ahí están saliendo a la recta de atrás. Ya Mikel se está distanciando bastante. Alexei Stanov se mantiene ahí en segunda posición, seguido de Simón O'Mill, los cuales se han distanciado también del P4. Y volvamos con las cámaras de primer plano, porque Simón O'Mill intentando poner nervioso a Alexei Stanov. Y bueno, muy rápido Mikel Azcona, que tampoco no se puede decir que se esté separando demasiado, está a menos de un segundo. Rebufo para Orlando, el cual adelantará a Diego Lisaso. Paralelo para estos dos pilotos. Interior para Orlando y... no, perdón, para Diego. Consigue mantener esa sexta posición. Espectacular carrera también la de Orlando Teleiro anoche en la ronda final de la Funny Cup en el circuito de North Life. Tremenda remontada la que hizo y casi se mete en el podio. Estuvo ahí luchando por el podio. Bueno, continúa Orlando muy pegado de Diego, y cuando la retransmisión se va con Luc Musto e Ismael Montoya también está haciendo un gran comienzo de carrera en esta primera manga de la segunda ronda de la Corona Champ. Luc Musto, ahí lo vemos con ese Lick and Go azul. Y nada, y disputándole esa octava posición a Ismael Rosell, que se lo está poniendo bastante duro. Buah, muy pegados. En este caso Zirair de Mario. Y va a tener clara ventaja con ese rebufo. Buah, los tres primeros pilotos también los vemos allí al fondo. Intentando cogerse el rebufo, no perderlo ninguno para tener más posibilidades de adelantamiento. De hecho, Luc Musto le coge el interior a Ismael. Sí, nos comenta Esteban por el chat de YouTube. ¡Wow! Cuidado con ese
Pequeño toque que no ha condicionado a ninguno. Y continúa la batalla. Me decía que Esteban nos comenta que salida muy limpia y primera vuelta muy disputada sin ningún incidente. Es bastante importante en estas vueltas, sí. Ya os digo que la verdad es que la ronda 1 hubo algún incidente y en las primeras vueltas es muy importante no tener incidentes, ya que puede condicionar a muchos pilotos. Y nada, bueno, ha habido sanciones. Yo creo que los pilotos han puesto un poco más de cabeza y se trata de disfrutar de este hobby y no pillar ningún cabreo, ningún calentón ni nada de eso. Yo definitivamente no puedo verlo bien, así que me quedaré solo pendiente de YouTube, ¿vale? Así Ok. cuando alguien diga algo, ya se aviso, no hace falta que no mires tú. He intentado de todo, pero no puedo. No, yo no tengo datos. Es que, Es que No, debe es haber que- algún problema con los overlay porque estoy igual. Estoy con un ojo en el auto directo y con el otro en el pero YouTube. es que yo no puedo ni marcar el autodirecto ni nada, no me sale nada, es que la cabecera. Sí, debe haber algún problemita ahí con. No puedo, entonces claro, se me va a quedar un piloto y si a un piloto no sé ni quién es. Bueno, No sé, me ya. quedaría pendiente Sí, de está YouTube difícil. y os digo. Venga, ¿vale? tío. Vale, Venga, no te Roberto. preocupes. Venga. Venga, hasta luego. Nada, pues continúa la batalla esa entre Simón Omil y Alexei Stanov, el segundo posicionado. Brutal batalla y brutal nivel el que están teniendo estos dos pilotos. Sí que es verdad que Mikel Azcona está aprovechándose de esta batalla y se está distanciando ya a poco más de un segundo. Bueno, Simón va a intentar meter el coche por el interior. Vamos a ver esa frenada si nadie se cuela. Y parece que le gana la posición Simón Omil. Efectivamente, ha apurado muy bien la trazada y cuando vemos ahí a Cyril Grosjean coger ese exterior y ha perdido bastantes posiciones, sí. Yo creo que se pasó un poquito, ¿no? Porque Sí. venía ahí liderando el grupo ese. Sí. Le ha pasado Orlando Teleiro, el piloto portugués, y ahora está en plena batalla con Luc Mousteau. Ahí lo vemos, Luc Mousteau intentando mostrar el coche y Cyril Grosjean con un slowdown que le va a penalizar bastante en esta lucha por esa séptima posición. Se me queda un poco loco porque aquí me muestra, no sé, me está mostrando pilotos que... Bueno, sí, en esta ocasión sí tenemos en pantalla a Simón Omil y a Alexei Stanov. Simón Omil con ese Audi y esa skin tan peculiar, negra y amarilla. Y a Alexei Stanov, el piloto ucraniano que lleva el Hyundai con la misma skin que está llevando el equipo Pro Formula eSports. Compartida en esta ocasión con su compañero de equipo Cyril Grosjean. Ahí lo tenemos, la misma skin y el mismo coche. De momento no se ve ningún tipo de abandono y nada así de ese. Nada. 28 pilotos en pista todavía. Sí que es verdad que Antonio Alonso está en último lugar. Yo creo que habrá tenido algún problema y bueno, Sebastián Fábregas también está en posiciones bastante retrasadas. Esperemos que no sea nada grave y van a terminar la carrera para pillar algún puntito. Cuando continúa la batalla entre Orlando Teleiro y Diego Lisaso, que menudo par de pilotos que se encuentran en cada carrera, en cada campeonato, teniendo ritmos muy similares y disputándose posiciones de podio, ¿eh? Un slowdown nos indica ahí de Elio Fernández. Y nada, y Orlando que lo tiene muy pegado, a Diego. Mira que Diego es un piloto rápido, además con VTCR ha disputado competiciones serias y Orlando se siente muy fuerte. Si hay un grupito ahí del cuarto al noveno que viene todo pegado y la verdad que viene batallando ahí limpio y todo pegadito, ¿eh? Y los otros tres de adelante. Sí, Alejandro Sí, Tomeno sí, intenta meterle el coche a José Moñino. Cuidado con Alejandro Tomeno, que se ha pasado un poco de frenada, diría.
Y nada, y José Moñino mantiene esa 13ª posición, el piloto de Racing Cats, abriéndose en esa curva. Cuidado que está en paralelo. Honda contra Lick and Go, a ver en esta semi recta. Frenada fuerte, curva izquierda, se mete Alejandro Tomeno, coge la trazada exterior. Bueno, nos cambia la realización, nos cambia esa batalla que están teniendo José Moñino y Alejandro Tomeno, una pena. No es por eso, es bueno tener las cámaras manuales y estar pendiente de todo eso. El autodirector, sí, mira, José Moñino se ve que ha perdido la posición con respecto a Alejandro Tomeno y viene por detrás muy fuerte con ese Cupra amarillo. Luis de Gómez, que acaba de perder la posición con Sergio Núñez. Vaya pilotazos que estamos encontrando aquí a mitad de la tabla, mitad de la parrilla. Cuidado que Luis de Gómez va a intentar meter el coche por el interior, pero muy difícil en esa curva de zigzag. Esta es curva larguísima de aceleración, te da salida a la recta de atrás del circuito de Shanghái y vuelta al track map para ver por dónde andan todos los pilotos. Mikel Azcona tiene ya un pequeña distancia con respecto a Simón O'Mill, el cual también se está distanciando de Alexei Stanov. Y bueno, por detrás ya viene pues Diego Lisaso, Mario Vescos, los cuales los vemos disputándose esas posiciones. Madre mía, Mario Vescos 4ª posición, Diego Lisaso 5º, Orlando Teleiro en paralelo con Diego Lisaso. ¡Guas! José Moñino en slowdown, ahí tenemos el cartelito de la decisión de los stewards. Penalizaciones automáticas para que nadie se salte las curvas, nadie puede salir de esas líneas blancas que vemos en pantalla. Esos son los límites de la pista y siempre tiene que haber 3 ruedas. Una de las ruedas tiene que haber, ¿no? O una o 2 ruedas, no sé cuál es el límite exacto, pero para que no cometa ningún slowdown. 2 ruedas creo que es. Bueno, pues Claudia da ánimos a Mario, a ver qué tal va en la clasificación y esperemos que haga buena carrera Mario. Continúa Orlando muy pegado de Diego Lisaso, madre mía, vaya 2 pilotazos. Ahí tenemos el Audi contra el Cupra, en esta ocasión Diego Lisaso con Mario Vescos también van tan pegados que el autodirector se va con todos. Sí, es que está siendo muy disputado, la verdad. Está siendo súper interesante. Nueva salida a la recta de atrás. Muy pegado en esta ocasión tenemos a Diego Lisaso de Mario. Y yo diría que le va a coger el rebufo suficiente. Mario hace alguna maniobra para que no le coja el rebufo. Varios cambios de trazada, eso realmente no es lo más apropiado, pero bueno. José Valencia nos desea buenas noches y dice que es una pasada de carrera. Le desea suerte a todos estos pilotos. Sí, saludamos a José Valencia, que ayer hizo un carrerón, ha hecho muy buen campeonato el equipo de Plus Ultra Motorsports. Y nada, y animamos a la gente a que estén pendientes también a los próximos días, que anunciaremos la nueva Funny Cup. Esperemos que os guste, igual que os ha gustado la última. Ha sido un pedazo de campeonato, muchísima participación, un final de ronda ayer en North Live, y ya os digo que está ahí grabado en YouTube para cuando tengáis un ratito verlo, que no tiene desperdicio, vamos. Aprovechamos para recordar, aunque la mayoría lo saberéis, que disponemos pues de una web con toda la información de los campeonatos que se tienen actualmente, así como los que van a venir en breve, y con todo tipo de información referente a setups, comunidades, calendarios de carreras, bueno, completísima información. Incluso tenemos un apartado de donaciones para que esté interesado en apoyarnos, o bien, o sea, aceptamos tanto apoyo
trabajando aquí como caster o como ayudando a hacer carteles o incluso pues, económicamente pues con algún tipo de donación para el pago de eso, de los servidores y de toda la infraestructura web y demás que es necesaria para realizar esos eventos. Bueno, pues el grupito que tenemos aquí en pantalla, la verdad es que está más que interesante. Están dando bastantes ánimos a Mario Vescos desde el chat y se ve reflejado en la buena carrera que está haciendo el piloto español. Está en cuarta posición, seguido de Diego Lisaso. En sexta posición Orlando Teleiro. Ahí tenemos a Cirair Urunjan también muy pegado a Orlando, el piloto ucraniano de Pro Formula E Sports. Y justo por detrás viene el League Go muy fuerte de Luc Mousteau y de Ismael Rosell, que trae un Cupra y bueno, un grupito muy interesante, el grupo de cabeza. Esos 6 pilotos nunca se separaron, ¿eh? Y vienen todos pegados desde el principio. Ahora Sí, están dando han intercambiado un espectáculo. alguna posición, pero vamos, ya os digo que no se sabe. Mira, el Cupra ese negro que viene por ahí es Ismael Rosell y perfectamente Ismael Rosell en la próxima curva puede estar en cuarto lugar, que es Mario Vescos, que es el primer posicionado en este grupo. O sea que aquí te despista un poco y te pasan 4 o 5 pilotos, como siempre decimos. Sí, tal cual. Y de hecho va a estar interesante si quedan así la segunda tanda, ¿no? Que largan al inverso. Sí. También va a ser difícil. 10 pilotos invertidos, de posición invertidas, y se anima muchísimo más la cosa porque teóricamente te viene por detrás un piloto con un poco más de ritmo. Veremos. José Valencia. Bueno, Perdona, José Valencia indica que está esperando ya que salga la nueva Fanny, ¿vale? Y digamos si. Sí, bueno. Nos agradece por la retransmisión y por la organización que entiende que está bastante bien. Pues agradecen las palabras de agradecimiento y no nos cansamos de decir que todo esto lo hacen los pilotos, los participantes. Gracias a ellos podemos estar viendo este espectáculo entre Mario Vescos y Diego Lisaso y Orlando Teleiro y todos los que participáis desde el primero hasta el último. Y nada, intentaremos darle caña para anunciarlo lo antes posible y no tenernos con la espera. De hecho, ya por ahí hay alguna pista. Si buscáis en los servidores de RRS ya comprobaréis y tendréis alguna pista por ahí. Pero bueno, va a ser anunciado en breves y esperamos mucha participación y que sea igual de emocionante que lo ha sido la Fanny Cup con los BMW TC. Ha sido una pasada de campeonato y yo creo que ha sido en circuitos suecos un atrevimiento por parte también de la organización, pero han contestado muy bien todos los pilotos y circuitos suecos ha sido, vamos, circuitos súper revirados, muy estrechos, muy cortos, circuitos de menos de un minuto en los que han puesto de su parte cada piloto, ya que requiere de mucha experiencia y mucho saber hacer en pista. Y realmente ha sido un campeonato extremadamente limpio para las condiciones que era. Y nada, todo eso se lo debemos a cada piloto que ha participado. Íñigo Larrainza nos acaba de escribir también por YouTube. Le da ánimos a Mikel Azcona diciendo que es un crack. Efectivamente es un crack. Y también dice que Zunzarren, que está remontando bastante por lo visto. Yo no estoy pendiente de él, pero bueno, también le da ánimos. Sí, mira, os comento, chicos, tenemos, no sé qué problema estaba viendo con la pantalla de datos, ¿vale? Pero es ajeno a la organización, entonces no tenemos puesto el autodirector, ¿vale? Es un sistema que se encarga de cambiar de cámara automáticamente y se va con los pilotos que están en batalla. Normalmente en nuestras retransmisiones lo hacemos de manera manual y a mí personalmente, y creo que a todos los que retransmitimos en RRS, nos gusta hacer un repaso a toda la parrilla, que salga el mayor número de pilotos posible en cámara, tengan su minuto o sus 2 minutos de gloria y bueno, nada, lo siento si no está saliendo muchos otros pilotos, pero la realización automática se va
con los de cabeza sobre todo. Ahí tenemos a Mario Vescos, que continúa en esa cuarta posición, seguido de Diego Lisaso, Orlando Teleiro súper pegado. Un nivel de experiencia brutal la que están demostrando estos pilotos al rodar tan juntos, no tocarse ni siquiera. La verdad es que es un circuito ancho también, es un GP. Y nuevo intento de Diego Lisaso en la recta de atrás. Es que realmente vienen pegados. Y quería acotar que no sobre todo el autodirecto es bueno y muestran las peleas, pero lo único malo es que cuando está en paralelo se va con otro piloto enseguida. Sí, eso realmente el autodirector se va con las batallas, pero es verdad lo que dice Ariel, que bueno, Luke Muston un slowdown y le va a penalizar bastante. Bueno, cuidado con los pilotos. Creo que ha habido uno que se ha ido recto en esa curva o ha entrado a boxe, no lo sé. Cirair Grunjan, diría yo. Bueno, pues lo que estaba comentando Ariel sí que es verdad, Y sexta posición para Mario Vescos. Orlando quinta. Se ve que Mario ha tenido ahí algún inconveniente. Cuando tenemos en pantalla una batalla interesante, más que interesante, entre Tony Santa Clara y Juan Crespo, que esperemos que no nos los quite la retransmisión, ya que aunque estén en posición 10 y undécima, estos grandes pilotos están pasándoselo de lo lindo, vamos. Lleva razón Ariel en lo de el autodirector. Se va con la batalla de cada piloto, los pilotos que más juntos están, pero una vez que se ponen en paralelo no mantiene al piloto que adelanta para ver si consuma ese adelantamiento, ¿no? O sea, si se estabiliza en esa posición ganada. Porque muchas veces esa pequeña falla. Claro, muchas veces cuando adelanta a un piloto, quizá el otro piloto te haga la contratrazada y te vuelva a ganar la posición. Entonces, eso te lo corta y se va con otra batalla, pero bueno. Pero la verdad es que trabaja bastante bien los overlights de nuestro amigo Scout, y bueno, estamos agradecidos de que lo tengan abierto para poder también personalizarlos como lo tenemos nosotros, con un poco más de transparencia y color rojo de RRS que tanto caracteriza. Y nada, y tenemos aquí al creador de esa personalización de los overlay, a Roberto Gil. Y es un lujazo contar con gente así, con Enrique Muñoz, que está siempre tramando cosas en la web, desarrollando nuevas funcionalidades, y con Alfonso, que se encarga de los servers, con Modes, que nos ayuda mucho en los banners y en la gestión de su campeonato y de la handbag. Y bueno, agradecido a todos, también los que participan de comentaristas, cuando tenemos una batalla increíble ahí por esa tercera posición, esa posición que da ya las opciones de entrar en el podio. Ahora mismo la mantiene Alexei Stanov, seguido de Diego Lisaso, pero por detrás viene Orlando Teleiro. Mario Vescos se ha descolgado un poco. Y bueno, en cuanto pase el primer piloto, que es Mikel Azcona, ya esta es la última vuelta, y cuando pase por línea de meta dará finalizada la primera manga. La verdad es que es muy interesante. Y estos pilotos continúan en plena batalla. Diego Lisaso se quiere quedar con esa tercera posición, que le va a dar una buena suma de puntos. Pues a ver, lo intenta por el exterior, conserva Alexei ese interior, se tocan un poquito. Y el gran beneficiado está siendo Orlando de esa batalla, que yo creo que le va a disputar la posición a Diego. Vamos a ver ese Cupra amarillo. Wow, brutal paralelo entre dos grandes pilotos. Bueno, pues Mikel Azcona primero, Simón Mil va a llegar también en segunda posición, a 4 habrá llegado ya Mikel, sí. Simón Mil a 4 segundos va a llegar. Y bueno, la batalla por el podio la tenemos aquí con Alexei Stanov, Diego Lisaso, Orlando Teleiro y Mario Vescos, que no se quiere perder esta oportunidad de ganar ese tercer puesto. Bueno, aquí estamos viendo un grupito que luego con parrilla invertida va a ser... Parrilla invertida de los 10 primeros va a ser brutal, Ya lo creo.
Estoy esperando ya. De hecho, por ahí atrás viene Luc Mousteau, piloto muy rápido también. Chefo Durán en octava posición, increíble posición para nuestro amigo Chefo. Tony Santa Clara está en una novena posición y Juan Crespo completa ese top 10. Luego sí que es verdad que vemos a Luis de Gómez que llegará en undécima posición. Andrés Marcelino me parece el piloto portugués 12, Guillermo Martínez 13, Carlos Barros 14. Bueno, vemos también, bueno, ya los pilotos llegando a línea de meta y nada, me estoy fijando también en las banderas y las nacionalidades, parrilla muy diversa en nacionalidades. Al ser campeonato organizado también con Race Rumors Portugal, mucho portugués estamos viendo, los ucranianos que de la comunidad Pro Fórmula y Sport que nos suelen acompañar bastantes, y más nacionalidades, el inglés Luc Mousteau, que se puede decir que está nacionalizado en España, vamos. Ha sido una carrera estupenda, ya te digo, sin prácticamente incidentes reseñables y muy disputada. Sí. Justamente es de más mérito el que no hayamos visto ninguna salida de patio de colegio. Bueno, ahí tenemos la tabla de clasificación de esta primera manga de la segunda ronda de la Corona Champ aquí en Shanghái. Y ahora estos 10 primeros pilotos se verá la posición invertida de esos 10 primeros pilotos. El décimo saldrá el primero y así. Y bueno, un pequeño descanso de 3 minutitos, un warm-up para que los pilotos se sequen un poco esa sudada que tanto decimos, que ahora ya con las calores empiezan a aumentar, y a que se hidraten un poco, que meen lo que quieran y que vuelvan con más fuerza para la segunda manga, que va a ser de 25 minutos, exactamente igual que la primera, pero con parrilla invertida de los 10 primeros. Yo creo que Tony Santa Clara aquí tendrá mucho que decir, porque si sale bien y coge algo de ventaja, es bastante rápido. Sí, luego defendiendo Tony es un hueso duro de roer. Todos lo conocemos y puedes venir muy rápido sacándole 2 segundos por vuelta, que no te lo va a poner fácil. No. Por eso digo que si tiene suficiente tiempo para dejar una pequeña diferencia hasta que, digamos, los campeones de la primera panga lleguen a las zonas de podio, si coge una bolsa de ventaja, igual se hace muy disputado quitarle el puesto. Pero vamos, depende también de que haga una buena salida, lógicamente, porque hay más pilotos en liza. Es que de hecho yo lo venía siguiendo, no lo vimos, no lo mostró el auto directo, pero estaba en P11 y creo que pasó a P9 ahí. Y lo mismo que Luis de Gómez, me parece que en los últimos metros logró pasar a Crespo y bueno, sí, eso le va a permitir salir adelante, ¿no? Ha tenido ahí una buena batalla con Juan Crespo, Tony Santa Clara y bueno, eso no hemos perdido, hemos visto un poco en cámara, pero sí que es verdad que ha tenido que ser grande, que cualquier batalla con Tony siempre es bastante divertida. Y bueno, nada, pues decidme porras, a ver si Momo 1000 saliendo en novena posición conseguirá remontar hasta el podio, a ver si Mikel Azcona saliendo del décimo consigue ganar la carrera. Podio para la segunda manga. A ver, ¿qué opináis? Pues no lo sé, yo creo que Mikel puede llegar, Azcona puede llegar, pero no sé si con tráfico se defiende tan bien como solo corre mucho y tiene mucho nivel. Igual con tráfico es un poco más dificultoso. Sí, sé. Realmente Simón 1000 ha llegado a 4 segundos y Simón ha tenido bastante batalla al principio con Alexei Stanov. Sí. Y sí, bueno, yo creo que quizás están ahí de ritmo, estamos más o menos. Sí. Yo creo que Mikel ha bajado un poco el ritmo final, porque se ha mantenido esos 4 o 5 segundos mucho rato. Sí, yo creo que ha habido algunos pilotos que han pasado por boxes, ya que, bueno, hemos visto por ahí algún piloto que entraba en boxes y quizás los neumáticos llegan bastante ajustados. Pues puede ser. Recordar que... Ya te digo, yo creo que Santa Clara, si sale bien, tiene muchas cosas que decir.
Claro, es que al final es como todo, está muy disputado, depende de detalles. Bueno, y no nos olvidemos de que en poder- ese top 10 hay pilotos como Luke Claro, Musto, como Orlando Tony Teleiro, Coruñán, Mario claro, Vescos, que está haciendo también muy buen que campeonato saldrá a mitad también. tabla también, Mario, entonces está muy bien posicionado. Pero te digo, puede pasar de todo, va a ser muy importante la salida y las primeras vueltas para ver si no pierden demasiado tiempo adelantándose unos a otros. Bueno, pues nada, pues esto va a empezar. En cuanto salten todos los pilotos ya a pista, se encenderán los semáforos. Y nada, comienzo de la segunda manga de esta segunda ronda también de la Corona Chao, organizada en colaboración por Race Rumors Portugal y RRS Race Room Spain. Pachi Altonaga dice que Edu va a quedar tercero en esta carrera, así que ya tenemos una persona que Tercero, yo diría segundo, no sé, vamos a ver. Es que por delante tienen pilotos, buah. A ver, este comienzo de carrera. Esperemos que no haya muchos incidentes. No hemos tenido apenas incidentes en la primera manga. Darle las gracias a todos los participantes. Y bueno, curva muy larga, curva cerrada. Ahí está Alexei Stanov en cuarta posición. De momento bastante intercambio de posiciones. A ver, Luke parece ser que se mete por ahí. En curvas tan reviradas no hay espacio. Bueno, si quieren meter tres en una curva y es casi imposible. O sea, el chapa chapa lo va a ver, está claro. Pero ningún off track de momento. Estamos viendo una salida bastante, bueno, por ahí ha habido algo. Nada, perfecto todo. Bueno, pues Luis de Gómez ahora mismo encabeza la carrera, seguido de Tony Santa Clara, que ha perdido esa primera posición. Chefo Durán tercero. Alexei Stanov ahí en cuarto lugar, siendo atacado por Mario Vescos. Bueno, Mario le acaba de hacer ahí un interior muy bonito al piloto ucraniano, cuando también trae por detrás el Lick and Go azul de Luke Musto. Cuidado con Mikel Azcona, que ya está en séptima posición. Simón Mir octavo. Se han quitado en medio ya Orlando Teleiro. A Diego Lisaso está en una undécima posición. Bueno, Tony intentando no... Bueno, yo creo que está en paralelo. Vamos a ver si consigue meterle el coche por el interior a nuestro amigo y compañero de organización Luis de Gómez. Muy pegado Tony, quiere recuperar esa primera posición, que sabe que la puede mantener bastante tiempo. Vamos a ver aquí si tiene rebufo suficiente. Le va a coger el interior, digo el exterior, perdón. Defiende Luis muy bien el interior, y esta curva, la mejor trazada yo diría que es la exterior. Le puede hacer aquí la contratrazada, muy difícil porque ahora viene una curva más cerrada todavía a izquierdas, con una frenada fuerte también. Cirairgun ya es slowdown, y bueno, Mario Vescos en P3, haciendo un gran comienzo de salida, una buena salida hecho en esta segunda manga, y le está poniendo las cosas difíciles a Tony Santa Clara para mantener esa segunda posición. Bueno, pues Alexei Stanov, que ya tiene justo por detrás al piloto español Mikel Azcona en P6, que ha superado a Luke Musto, y intentará hacer lo propio con el piloto ucraniano. Ahí lo tenemos, Mikel Azcona, chapa chapa con el piloto ucraniano, Alexei. Y nueva posición ganada para Mikel, el cual se sitúa ya en quinto lugar. Es tremenda remontada en solo 2 vueltas, diría, ¿no? Sí. Y bueno, tenemos ahí un paralelo con Tony Santa Clara y Mario Vescos. Y cuidado que Chefo Durán quiere recuperar esa posición. Efectivamente, Chefo Durán
tenemos ahí en P3, pero Mario Vescos está aprovechando el rebufo de Tony Santa Clara. ¡Buah! Tremenda imagen de la cámara aérea. Fijaros, no se sabe quién va a salir primero de esa curva y alucinante la batalla que están teniendo. Bueno, paralelo entre Mario y Tony, y por detrás vienen 4 coches súper pegados. ¡Wow! Cuidado que Tony se lanza, se va larguísimo y nada, y Mario Vescos consolida esa segunda posición. Tony yo creo que se ha lanzado ahí demasiado a lo loco y bueno, ha salido perjudicado en esa ocasión. Venían con el chapa de ahí, de casi la mitad del circuito ya peleando, ¿eh? Bueno, cuidado con Mikel Azcona, que viene en cuarta posición ya. Le ha recuperado también le ha ganado la posición a Tony Santa Clara. Tony está teniendo algún error y está perdiendo bastantes posiciones. Ahora mismo se sitúa en paralelo del Musto. Si no, ¿qué le ha pasado? Nos están comentando, nos están preguntando en ¿El qué? ¿El qué? A Simón, ¿qué le ha pasado a Simón? Hostia, pues Simón... Yo lo vi al principio que empezó a bajar de la grilla ahí, creo que habrá tenido algún en P22, o sea que habrá tenido algún incidente. Sí, yo lo he visto en P8, ¿no? Estaba en P7 siguiendo a Mikel Azcona. Que lo tenemos a Mikel en cuarto lugar, ahí ya muy pegado al piloto ucraniano de Pro Formula y Sports. Bueno, Tony Santa Clara ahí de fondo lo vemos peleándose con Luc Musto. Ahí están teniendo una bonita y dura lucha, que la cual se puede aprovechar bastante Chefo Durán, el cual va a disponer ahora de rebufo de estos dos pilotos. Nuevo slowdown para el piloto ucraniano Zirair. Sí, Bauer dice que es increíble que no está en la pomada Simón Omil. Simón se ve que ha tenido algún problema y está... Yo lo he visto en P22 y ahora está luchando la posición con Zirair Grunja en P20. Y en P22 está Diego Lisaso. Se ve que ha habido ahí algún problema. Guillermo Martínez del equipo Carbon Racing Team también está en P23. Se ve que ha habido por ahí en mitad de la tabla algún incidente y se han visto perjudicados. Bueno, espectacular carrera la de Mario Vescos, que está disputándole la posición a un Luis de Gómez que lo está haciendo muy bien, pero le ha ganado la posición Mario. Pues nada, pues Mario Vescos ahora mismo liderando esta segunda manga de la ronda 2 de la Corona Champ. Ya veo yo todo el display, ¿eh? He vuelto a probar y ya veo todo el display. Pues yo no. Ah, sí, pues sí, mira. Sí, pues. Venga, pues vamos a darle caña a esto. Vámonos con Sergio. Pues yo no, sigo igual. Vámonos con Zirair Grunjan. Vas a ser tú, Ariel. Vámonos con Zirair Grunjan, que está en pleno paralelo ahí con Ismael Rosell. Le gana la posición a Ismael Rosell. Y Simón Omil anda por aquí también en este grupito. Muy pegado al Lick and Go azul de Alejandro Tomeno. Y bueno, Sergio Núñez, el piloto portugués, también P12 para Sergio Núñez, siguiendo a Andrés Marcelino. Un poquito más adelante tenemos a Orlando Teleiro intentando meter el coche a Raúl. Orlando Teleiro ahí en esa P9, cuando nos vamos a ir con Mikel Azcona, que está en P3 ya, remontando desde la P10 y tiene a tiro a Luis de Gómez, al piloto portugués de Race Rumors Portugal. Le va a coger el interior piloto real de Cupra, Mikel Azcona. No se mantiene. Muy buena defensa de Luis de Gómez, está marcando un muy buen tiempo.
Le mete el coche ahí. El interior, Mikel Azcona le había cogido bastante rebufo y nada, y consuma esa segunda posición. Ya solamente le queda Mario Vescos, el cual está haciendo una gran carrera y... Sí, señor, una gran carrera de Mario. Y vamos a ver si es capaz de defenderle a este gran piloto. Nos vamos con Simón Omil, el cual está también muy pegado a Carlos Barros y André Marcelino. Se encuentra ahí con dos pilotos portugueses. Vamos a ver cómo lo saldan. Ha traccionado muy bien. Intenta meterle el coche. No, por el interior es muy difícil esa maniobra. Y bueno, ahí recupera una posición, efectivamente. Ahí ha adelantado a Andrés Marcelino y ya se dispone. Bueno, está muy pegado, casi en paralelo a Carlos Barros. Simón Omil, que lo hemos visto en P22 y ahora mismo está en P14. O sea, gran remontada la de este piloto, que si no está en la pomada es porque le ha pasado algo, ha tenido algún inconveniente y bueno, está demostrando sus dotes al volante. Paralelo entre Raúl y Juan Crespo. Y al final se lleva la posición Juan, sí. Bueno, ahí ese Honda contra Cupra. Dos pilotos españoles disputándose la posición y preciosa defensa de esa novena posición. Cuidado con Alexei Stanov, que le va a intentar meter el coche a Luis de Gómez por el interior. Luis de Gómez. Mikel Azcona se ha puesto en primera posición virtual, pero creo que finalmente no ha... Sí, ha conseguido superar a Mario, sí. Y Stanov ya está en tercera posición. Bueno, pues en tan solo 12 minutos se ha colocado primero, o sea que... Por eso, ¿sabes si te das cuenta que el servidor ahora pone un simbolito adicional al candadito de que esté seguro y demás? Pone un símbolo adicional de un piloto. Sí, por ser piloto VIP sale anunciado en el auto. Es verdad. Sí. En el server. Por algo será. Sale anunciado. Sí, porque es un piloto VIP. Correcto. Es un placer tener a un piloto VIP entre nosotros. Eso significa pues que todo el equipo de RRS pues, está haciendo un trabajo por lo menos decente. Pues sí, siempre es un lujazo contar con pilotos reales o pilotos de gran nivel y nada, independientemente de eso, siempre son campeonatos que están abiertos a pilotos de cualquier nivel, quieran aprender, quieran medirse con pilotos como Simón Omil, Orlando Teleiro, sea Mikel Azcona en este caso en la Corona Champ y nada, y qué mejor que hacerlo en carreras bien organizadas, bien retransmitidas, o intentamos que estén bien retransmitidas. El único requisito un poco que nosotros exigimos es intentar pilotar sin estropearle la carrera a nadie, ser eso, buen corredor y ser limpio durante la carrera. Sí, al final, si alguien tiene mucho más ritmo que tú, te acabará adelantando. Hombre, no hay que dejarle pasar, pero tampoco hay que hacer... O sea, hay que pelearse cada curva como si fuera la última, porque realmente al final las carreras son muy largas y lo bonito es cuando has hecho una carrera sin incidentes, sin estropearte la carrera a nadie o que nadie te la estropea a ti. Ahí no he podido disfrutar de esos paralelos que vemos, ¿veis? Aquí, por ejemplo, varios pilotos en paralelo intentan no tocarse a nadie y si no te puedes adelantar ahora, pues a la siguiente vuelta o esperar el fallo del contrario. Sí, lo que bien dice Roberto Gil, que lo único que pedimos es máxima limpieza en pista, o por lo menos intentarlo, tener una actitud positiva, ganas de aprender y serás bienvenido en esta comunidad, en cualquier carrera, en cualquier campeonato. Y nada, a disfrutarlo. Y tenemos a Simón Omil, intenta un exterior muy difícil con Helio Fernández, el piloto portugués que coge el interior y no lo suelta.
venía muy fuerte Simón Mir ahí con esa ventaja del rebufo. Y bueno, Juan Crespo lo tenemos aquí en décima posición, peleando con Raúl, cuando creo que nos vamos a quedar con Simón Mir, el cual está intentando meterle el coche de la manera que sea a Helio Fernández, que está haciendo diferentes cambios de trazada. Al final consigue Simón O'Meara. Vamos a ver si consuma esa 12ª posición, muy difícil como se lo está poniendo Helio. Vamos a ver, ahí nada, al final le ha ganado, le ha metido el coche. Vamos, la parte trasera del coche de Simón. Ahí tenemos a Diurca con ese piloto de Fan Racers Team luchando con Helio Fernández. Preciosa cámara trasera. A ver esta frenada, que no se lo hayan puesto nadie. Vale, bien, bien, bien. Diurca no para de darle toquecitos al piloto portugués. Cuando nos vamos con Orlando Teleiro, que está en plena batalla con Tony Santaclara, el mito y leyenda de RRS, el piloto gallego Tony Santaclara. Y al final, a ver, Tony Santaclara pierde la posición con Orlando, sí. Bueno, pues esta es la cámara fija desde la última curva. Y ahí se mantiene Orlando en sexta posición, que la acaba de ganar, Tony en séptima y Chefo Durán en octava. Aquí viene ya primera curva del circuito. Vamos a poner un poco el track map. Ahí lo tenemos. Y nada, este trazado espectacular de Shanghái, la verdad es que es un circuito mítico. Tenemos ya a Mikel Azcona en primer lugar, seguido de Mario Vescos haciendo un grandísimo campeonato del Corona Champ. Alexei Stanov en tercera posición, Luis de Gómez seguido de Justo, Orlando Teleiro, Tony Santaclara y Chefo Durán, ahí P6, P7 y P8. Y vámonos con Juan Crespo, el cual está haciendo también una linda batalla, está teniendo diversión ahí en su cockpit. Y nada, intentando disputarle esa novena posición a Raúl, al piloto español que está llevando en esta ocasión el Cupra. La verdad es que están bastante, aunque está estirado el grupo, sí que es verdad que en la segunda parte del grupo está bastante unido, o sea, hay bastantes batallitas ahí. Es un circuito bastante largo que se da para separarse. Bueno, en P23 tenemos al piloto integrante de Carbone Racing Team, que se ve que se ha visto envuelto en algún incidente y seguramente tendrá algo roto o algo, porque no estamos acostumbrados a verlo en posiciones tan retrasadas. Diego Lisaso, P16, va a intentar ganarle la posición a Carlos Barros, y Juan Crespo haciendo lo propio también con Simón O'Meara. Cuidado, que va a intentar adelantar a un Simón O'Meara que está ya en P11. Y Diego Lisaso parece que sí, que lo estábamos viendo por el fondo, que le ha ganado el interior al piloto portugués Carlos Barros, y se queda con esa P15. Cirail Urunyan ahí también muy pegado a Carlos Barros, se quiere aprovechar de esa situación y quiere arrebatarle esa 16ª posición al piloto portugués. Bueno, pues quedan 6 minutitos y vamos a hacer un breve repaso, empezando por el primer piloto de esta segunda manga, Mikel Azcona, gran piloto, y ya está tomando un poco de ventaja con respecto al segundo posicionado, que tenemos aquí a Mario Vescos haciendo un gran campeonato de esta Corona Champ, piloto que no conocíamos y realmente es bienvenido continúa teniendo así carreras tan limpias y de tanto nivel. Estaremos agradecidos de que continúe por aquí. Alexei Stanov, el piloto ucraniano de
Pro Fórmula eSports, tercer lugar para él y bueno, y cierra el podio. Luis de Gómez se mantiene ahí en esa cuarta posición, también gran carrera para el compañero de Rey Rumors Portugal. Luke Mustó, el piloto de Racing Guts, ahí está con su Leak and Go y en P5. Creo que es el único piloto de Racing Guts que se mantiene con vida, porque creo que José Moñino y Antonio Alonso han tenido que retirarse. Orlando Terreiro, también buena carrera y buen campeonato para él. Si es transición delantera, llama a Orlando porque va a dar guerra. La diversión está asegurada. Séptima posición para nuestro mito y leyenda de RRS, Tony Santa Clara. Chefo Durán haciendo muy buena carrera. Nuestro amigo Chefo está ahí en P8 y no se despega del grupito este, Tony y Orlando. Sergio Núñez, ahí tenemos al piloto portugués. La curva que finaliza la recta de atrás, cuidado que le da por detrás Raúl, no controla muy bien esa frenada y nada, yo creo que ha levantado un poco Raúl para no adelantar al piloto portugués, y si lo ha hecho así ha sido lo más correcto que podía hacer. Simón O'Mill cogiéndole el rebufo ya a Raúl. Vamos a ver si pudiera realizar la maniobra de adelantamiento. Todavía está muy separado, medio segundo y Diurca ha abandonado la carrera, igual que José Moñino, ¿no? Sí, ha habido bastante abandono. Y Elio Fernández. Sí. Bueno, continuamos con el breve repaso. Juan Crespo, ahí lo tenemos a nuestro amigo Juan, P12, haciendo buena carrera también, ha disputado buenas batallas. Ismael Rosell también, Ismael Rosell también muy fuerte en este circuito. P13, Diego Lisaso, súper pegado a Ismael Rosell, que el cual le va a disputar esa posición, se la gana esa P13, sí. Y cuidado con Cirail Grunjan, que estamos haciendo el repaso, nos encontramos aquí a estos tres pilotos que están en plena batalla. Cirail Grunjan, que querrá aprovecharse de esa situación también. Carlos Barros un poco más retrasado, ahí vemos al piloto portugués, compatriota de André Marcelino. Sergio Ramos, P17, P18. Sebastián Fabregat por aquí anda en P19 con ese Leak and Go, el cual está defendiendo ahí la posición con respecto a Luis Sousa, que se acerca por detrás, el piloto portugués. Alexander Paumenkov de Pro Fórmula eSports y Guillermo Martínez de Carbonell Racing Team, en plena batalla ahí por esas últimas posiciones. Bueno, vámonos con Simón O'Mill, que tiene todo el rebufo de Raúl y yo creo que va a intentar, a ver, Raúl se defiende, le hace la contratazada, no se va. Qué pena tocar. Sí, yo creo que ha roto. Ha habido ahí un cambio de trazada por parte del piloto. Un doble cambio de trazada un poco. Habrá que mirar a ver. Bueno, pues una pena porque venía haciendo gran remontada y ha reventado el coche. Bueno, pues es una pena porque la verdad es que Simón O'Mill está teniendo muy mala suerte en este campeonato, en este comienzo del Corona Champ. Las dos rondas no... Estoy convencido de que no son resultados que él quisiera. Y esperemos que nada, que se reponga y vuelva con más ganas y más fuerte en la tercera ronda. Bueno, vamos con Orlando, que está por aquí, muy pegado de Luke Mustó. Luis de Gómez también está muy pegado de Alexei Stanov. ¿Qué se cuece por el YouTube? De repente, de momento están más calentitos que antes. Lo último es... mira, ves, Pachi Altonaga ahora se ha quedado un poco sorprendido seguramente de la salida de Simón. Y Simón se queja de que menudo espectáculo lamentable. Justamente ha entrado a quejarse
que no le ha gustado por lo visto lo que le ha pasado. Ya te digo, habrá tiempo para reclamaciones y ver y analizar Sí, siempre recomendamos eso, que los pilotos que vean algo ilegal en pista, nosotros desde aquí estábamos viendo de momento una gran carrera limpia y deportiva, como han sido los dos comienzos de las mangas, que es la zona más conflictiva. Y bueno, y nada, recomendamos a los pilotos que tengan alguna queja, lo más apropiado es ponerla en el canal de Incidents para que sea revisada por la organización y que sea aplicadas las sanciones correspondientes a los pilotos que han sido ilegales o con alguna maniobra han causado algún daño a otro piloto o lo que sea. Que de hecho lo único que se alcanzó a ver fue un cambio de trazada media brusca. No sé con quién fue, si fue Sirair Gurunchak, ¿no? Porque lo tengo como no, que abandonado. Creo que con Raúl, creo que era. Gurunchak, ¿sabes? Se está quejando, no sé, que dice que esto no es el Westfest. Y ya te digo, yo creo que lo mejor será eso, que cada piloto pues presente su reclamación y se analiza y se ve. Efectivamente. Bueno, pues ya tenemos los primeros pilotos que han pasado por línea de meta y tenemos a Mikel Azcona, que ha ganado la carrera, Mario Vescos en segundo lugar, Alexei Stanov, Luis de Gómez ha llegado el cuarto lugar, Luis Mustó el quinto, Orlando Teleiro el sexto, Chefo Durán séptimo, Sergio Núñez octavo, Juan Crespo noveno, Ismael Rosell décimo, Carlos Barro décimo, André Marcelino doceavo, Sergio Ramos el 13, Sebastián Fabregat el 14, Luis Sousa el 15 y Alexander Paumenkov 16 y Guillermo Martínez 17. Bueno, pues esto ha sido todo. Esta ha sido la segunda ronda del Corona Champ. ¿Qué tenéis que comentar, chicos? Nada, Antonio Francisco Alonso se está quejando y dice que, sí, Antonio Alonso, que ha dejado el campeonato. Dice, no lo sé. La verdad es que yo en general lo he visto bastante bien, claro. También es verdad que no somos capaces de ver todos los golpes y todas las situaciones de carrera, pero aparentemente en lo que se ha visto desde el autodirector y lo que hemos podido nosotros ver, salvo esa última acción un poco desgraciada, que efectivamente se ve algo raro, pero hay que verla con detalle porque claro, tampoco somos capaces de verlo desde las cámaras de ambos pilotos. Pues eso, salvo ese detalle, yo en general las he visto bien, pero vamos, se analizará. Sí, el autodirector que lo hemos tenido la gran mayoría del tiempo nos ha mostrado batallas bastante limpias, pero bueno, ya os digo que lo suyo es reclamar y se pone orden desde la organización y nada, y se aplican las normas y si hay algún incidente ilegal se aplican las normas y sin mayor conveniente. Bueno, ahí tenemos la tabla de clasificación. Hay una herramienta que utiliza la dirección, que es entrar, ¿cómo se llama? ¿Cómo es la palabra esa? Entrar de oficio, sí, cuando entrar vemos de oficios, en la primera vuelta bien, quizá que haya algún incidente múltiple y no es reclamado, pues sí, se entra de oficio y se... O algún piloto que entra demasiadas, que digamos que es descalificado muchas veces. Sí, si recibimos datos de algún piloto así o bueno, ya eso. Lo mejor es que se reclame y ya está, y se pone en orden y se va. Sí. De hecho, en esta carrera, por ejemplo, ha habido 3 pilotos que no han podido correrla porque tenían 2 warnings en la primera ronda y entonces no han podido correrla para que se pongan un poco de las pilas y vuelvan con más ganas y un poco más de cabeza en la tercera carrera, en la tercera ronda. Ahora incluso tienes más complicado porque ahora tienen la posibilidad de poder perderse el resto del campeonato. Sí, bueno, quizás es todo. Bueno, pues nada, vamos, pues yo por mi parte yo creo que se ha visto un gran espectáculo por parte de todos los pilotos. Yo creo que la gente se la ha pasado bastante bien en la retransmisión y nada, y volveremos el jueves que viene con esta Corona Champ organizada por RRS y Race Rumors Portugal. Recordar que pasaros por la página web de raceroomspain.com, que tenéis toda la info de los campeonatos, de muchas aplicaciones de sector 3, de Race Room, todo bien explicado. Podéis pasaros también por el Discord, preguntar lo que queráis y nada, estad atentos también que anunciaremos en breve la nueva Funny Cup, formato súper divertido para los miércoles a las 9:30 y
Y nada, ya nos vemos en la siguiente retransmisión, que creo que es el lunes, con la Handbag Trophy, con los GT2. Ha empezado este lunes. La verdad es que está siendo un campeonato tremendamente disputado en posiciones delanteras, un nivel exagerado, unos coches que son una brutalidad. Y bueno, por mí ya vamos a ir cortando la retransmisión. Agradecer a todos los que hayan estado en el chat de YouTube viéndonos en directo, a todos los que nos vean luego en diferido, y sobre todo a todos los participantes de este Corona Champ. ¿Algo más que añadir, chicos? Nada, pues agradecer a todo el mundo que ha estado tanto en la retransmisión como aquí. Y eso, recordaros que toda la información está en raceroomspain.com. Muchas gracias y buenas noches.